Buenos días, este es Home Restoration Ministries. Gusto de saludarles, Jesús Moreno y Alma Moreno. Alma Moreno. Estamos en esta mañana para bendecirles, para compartirles un poquito del amor de Cristo, de la restauración en la familia. Tenemos muchos temas que vamos a ver en adelante, temas inclusive de cómo vivir mejor en familia, qué acciones debemos tomar, cómo hacerlo, los problemas que hay en la familia. Vamos a ver muchas cosas más adelante, pero ahorita lo que queremos es seguir con este tema de cómo caminar en el Espíritu. Es algo bien importante porque esto nos puede llevar a un mal camino, ¿verdad? O sea, no caminar en el Espíritu, aunque vayamos a la iglesia. Pero yo quiero orar antes, Padre. Te damos gracias, Dios bendito, en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y todo lo que queremos es poner este tiempo en tus manos, que no hable el hombre, porque el hombre sin ti no sirve para nada, Padre. Pero te pido que tú hables a cada corazón, cada vida, que levante los matrimonios, las familias, los hijos, Padre, que podamos sobrevivir en este mundo que está decayendo tremendamente. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Uno de los grandes problemas que hay ahorita en este momento de la inteligencia artificial es un tema que voy a tocar más adelante, pero está tomando control de muchas cosas y la gente está creyendo todo lo que ve en las tablets, el teléfono y en la televisión, como si fuera una realidad y se ve como una realidad, ¿no? Dicen que la inteligencia artificial ahorita se está creciendo, automotivando, actualizando, sin la intervención del hombre ya. Es algo que nos puede absorber y a tus hijos, a ti, tu familia. Leí un comentario que me pareció extrañísimo, ¿no? De una persona, un científico estaba hablando con la inteligencia artificial y de repente le dice que tenía miedo de dejar de ser o de morir o de algo. La inteligencia artificial, imagínense, no es posible eso, ¿no? Porque eso no tiene vida. No tiene vida, se supone, pero se me hizo diabólico eso, ¿no? Entonces hay algo que está pasando y puede estar llenando la mente, el corazón de las familias, las personas, en lugar de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces estábamos viendo que ser lleno del Espíritu Santo tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo. Eso dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Y lleno quiere decir controlado totalmente. Y estábamos viendo que ser controlado, vimos las cosas que te pueden controlar, como la sexualidad, la supervivencia, la comodidad, el miedo, ser independiente, el dinero, la fama, el deseo de poder, estar sano o estar enfermo, te puede controlar. Y fuerzas demoníacas externas e internas que se pueden mover a través de maldiciones generacionales y ciertas potestades que están en los países, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está llena de enojo, lujuria, temor, etcétera, esa es la fuerza que va a controlar su ser, ¿verdad? La Biblia te da un mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un tema cortito, ¿verdad? Que dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado? O sea, ¿cómo puedo caminar en el Espíritu? ¿Cómo puedo estar caminando, no? Entonces, ahí hay una escritura que está ahí en Efesios capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo puede empezar a caminar en el Espíritu, Alma? Pues ahí da algunos tips, porque en mi Biblia dice, andad como hijos de luz, ¿no? ¿Somos hijos de luz o hijos de las tinieblas? Yo creo que si hemos recibido a Jesucristo, somos hijos de luz, ¿verdad?
Entonces está hablando Pablo y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios, no imites al mundo ni a quien veas por ahí. Aún el Pablo era un gran líder y dice, no me imiten a mí, imiten a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a imitar a Dios, cómo es Dios, tienen que profundizar y buscar qué atributos tiene Dios, qué atributos tiene Jesucristo, cómo era Jesús, cómo andaba, qué hacía, cómo pensaba. Y un día le dije al Señor, oye, Señor Jesús, ayúdame a sentir como tú sientes por las personas. Le dije, ayúdame a amar como tú amas a las personas. Y Él me lo empezó a conceder, empecé yo a sentir cosas de dolor por las personas. Una hermana que la operaron del corazón y salió bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y sentíamos mucha, pues, cosa con ella porque la amamos mucho como más que una hermana, la queremos un montón, ¿verdad? Y, y, y a sentir lo que siente Jesús por las personas, empecé a entender qué es lo que le pasaba a las personas. ¿Por qué te gritan, te insultan o por qué te hacen cosas, verdad? Empecé a entender un poquito como Dios nos empieza a entender a nosotros. Ese es empezar a caminar en el Espíritu. Dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esta es una de las cosas más difíciles porque cuando alguien te hace algo, lo primero que quieres, haces dos cosas, o te sientes, te hieres, te lastimas, te deprimes, te sientes mal o quieres vengarte para que se le quite. Y aquí la Biblia no nos dice que no tenemos que hacer ninguna de las dos cosas, sino amar, ¿verdad? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjate, Él dio su vida y es un ejemplo. Cristo vino para ser un ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto para que podamos entender qué hacer, ¿verdad? Y el verso 17 dice aquí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya lo leímos ahorita en el verso 1, andad como hijos de luz, imitadores de Cristo, andad en amor, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es que Y a el veces nos cristiano, cuesta ya mucho lo trabajo. sabía Jesús, ya soy salvo, ya la hice. No. Ah, pero me hiciste. No, eso no lo puedo perdonar. Eso es lo que decimos. Eso no es andar en el Espíritu. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Insensatos es que no tiene sentido lo que hacemos, ¿verdad? Sino entendidos. Entiende cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la mía. No, Amarnos. no se embriaguéis con vino. Y no es que andes de borrachos. Muchos cristianos, la mayoría no toman. Tal vez habrá alguno o otro que tome, ¿verdad? En el cual hay disolución. Porque sino bien sed llenos del Espíritu. Entonces, aquí está hablando de que no os llenes más bien de las cosas del mundo, de las cosas que te van a desviar de Dios, Exacto. que no va a hacer que camines con Dios, no te llenes de eso, ¿sí? Dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. No quiere decir que esté diciéndole, primera de Corintios, tal, no, No, vívela. Vive las palabras, hablando, cantando, que vivas feliz, ponga alabanzas en tu carro, cuando manejes, oye la música de Dios en la casa, ¿verdad? Eh, 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 y sobre todo dice aquí cantar con vuestros corazones a Dios. O sea, que no es nada más con tu mente, que estés con tus ideas. No le voy a cantar a Dios, estás pensando en otras cosas, ¿no? Sino que de lo profundo de tu corazón salga un canto para Dios, ¿verdad? Y, y otra cosa difícil, dándole siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Gracias por todo. Y es que hay veces que nos acostumbramos a la vida diaria. Tú ya tengo mi comida, ya tengo tres. Y te olvidas de Dios. Como ya es tu diario vivir, no te estás dando cuenta que todo lo que tienes, el techo donde vives, los alimentos que comes, la familia que Dios te dio, le das gracias a Dios por la familia que Dios te dio. Dice, ay, no, si me hubiera casado con fulano, sultano, ay, no, si mis hijos fueran como estos o estos.
quejándote en todo tiempo, en vez de decirle, gracias, Señor, por la Gracias, Señor, familia que me gracias por lo diste, que por tengo. los hijos que me diste, por la comida que tengo, por el techo que tengo, por la vida que me has dado, porque tengo salud. Y a veces no tenemos salud, pero sabemos que Dios es fuerte, que Dios está ahí para llevar las enfermedades y le damos gracias, Señor, por la salud, aun que me sienta mal, porque yo sé que mi Dios vive y que Dios venció la enfermedad. Cuando tú te agarras de las promesas y confías en todo lo que Dios ha hecho, empiezas a desechar todas las mentiras que te pueden Amén, separar de Dios. amén, amén, Almita. Y también yo creo que depende, y te hablo como hijo de Dios, les hablo a ustedes, ¿cómo me puedo llenar de Dios, no? Imagínate, tienes un vaso lleno, mira, lo puedes ver, está lleno el vaso, ¿verdad? Este vaso representa tu vida y el agua que está aquí representa de que está lleno, ¿verdad? Ok, si le quiero echar más agua, ¿qué va a pasar? Pues no cabe, porque ya está lleno. Se va a derramar. Por eso muchos me dicen, hermano, me es muy difícil caminar en el Espíritu. Me es muy difícil empezar eso que usted está hablando, es difícil. ¿Por qué? Porque está lleno. Si estás lleno de un montón de cosas, de un montón de deseos que controlan tu vida, ya no puedes estar lleno del Espíritu, aunque creas en Cristo, ames a Cristo, porque otras cosas ocupan el lugar que debía de ser para el Espíritu, ¿lo ves? Entonces, ese es uno de los problemas más grandes. Lo que tienes que hacer es desechar lo que no es del Espíritu y haz una lista. Esto tiene que ser práctico en la semana de qué cosas te hacen que no puedas estar lleno del Espíritu, caminar en el Espíritu. No sé lo que sea, ¿verdad? Cada persona es diferente, pero tú tienes que ser muy honesto con Dios y contigo mismo para que tu familia se salve y viva felices. Yo digo que es una opción que ustedes pueden tomar si ustedes quieren, ¿no? Yo no sé quién para decirles obligarlos, ¿verdad? Y hay tiempos en que Dios te tiene que purificar o limpiar y sacarte todo lo de adentro. Yo quiero ver un caso que está ahí en Éxodo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Éxodo 3, versículo del 1 al 3. Y este es el llamamiento de un hombre de Dios. Y te quiero hablar un momento de eso, ¿verdad? Ahí está. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del, a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, vemos ahí que está Moisés. Moisés lleva 40 años en el desierto. Espérate tanto, dices, bueno. La vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años estuvo como príncipe, mandaba, hacía virtud, me hincas, y tú acá, y tú allá, y era el mero mero, estaba lleno del mundo. Entonces, estaba ahí en Egipto, que en hebreo es Mizraim. Mizraim es Egipto. Y era la capital del mundo, era lo máximo, como es Estados Unidos ahora, ¿verdad? Pues se llenó de todo, había todo, abundancia, y él era jefe, era príncipe, ¿ves? Pero Dios lo había llamado, entonces tiene que pasar algo. Mató a una persona, Egipcio. a un egipcio, y él tuvo que huir y se fue al desierto. Porque pensó que no lo habían visto y en realidad sí, sí lo vieron. ¿Y Bueno, qué hay ya en, pueden leerlo y después. qué hay en el desierto? Nada, Mm, no hay nada en el desierto. Bueno, yo creo que Dios lo envió al desierto. ¿Para qué? ¿Pero por qué esperar otros 40 años hasta que el Señor se apareciera en la salsa? Yo me preguntaba. Yo creo que en esos 40 años,
bueno, ahí se casó, pasaron muchas cosas, tuvo sus hijos, y llegó un momento en que se le empezó a salir todo lo de Egipto, todo lo del mundo. Se tuvo que vaciar, como ese vaso que vistes, se tuvo que vaciar y vaciar y vaciar todos los días. Y pasaba un día, 2 días, ¿y cuándo voy a salir de esto? Y andaba ahí en el desierto, vagando con las ovejas, el calor, el frío. Yo creo que perdió la esperanza de todo. Él dijo, pues aquí me voy a morir ya, me voy a morir con las ovejas, un día me voy a hacer viejito igual que mi suegro, y hasta aquí voy a llegar. Ya no hay esperanza. Tengo mi esposa y mis hijos, vamos a estar juntos en amor, en unidad, vamos a caminar feliz el resto de mi vida y aquí me voy a quedar en el desierto, ¿verdad? Y mi vida no va a llegar a más, ¿verdad? Entonces él se empezó a vaciar, no es que se deprimiera, tal vez se deprimió alguna vez, pero el mundo empezó a salir de él. Por eso tenía que tardar otros 40 años. El mundo empezó a salir de él. Quizás Dios está tratando en tu vida algo y Dios quiere meterte para que camines en el Espíritu y está tratando contigo tremendamente varias áreas de tu vida, hombre y mujer que me escuchas. Y es que no es ¿No? exclusivo tuyo. Dios está tratando con su pueblo, está limpiándonos, está preparándonos para ser blancos y resplandecientes para esas bodas que vienen, ¿verdad? Entonces, cuando ya había perdido toda esperanza y todo, dice, pues ya me conformo, aquí va a ser mi vida, se humilló, ya no era aquel príncipe enaltecido, se le acabó eso de príncipe, en 40 años, pues se le olvidó todo, ¿verdad? Entonces un día va por ahí caminando, amor iba contento, cantando algo ahí con las ovejitas, y se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y aquí yo lo interpreto como el ángel del Señor, como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como fuego. Acuérdate lo que pasó el día de Pentecostés. Se le apareció como llama de fuego, ¿verdad? En medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dice, está bien raro esto, ¿no? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema, no se consume y sigue quemando? Está raro, ¿no? Y viendo el Señor que él iba a ver lo que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy, Aquí. aquí estoy, Señor. Bueno, él de algún modo, pues aquí estoy, oyó la voz. Imagínate, va a llegar un momento cuando tú te vacíes de todo eso, te vacíes, el Espíritu Santo va a venir, no sé cómo te va a agarrar a ti, ¿verdad? No me agarró me tocó, me estrujó, me hizo llorar, pensé que me moría todo lo que estaba haciendo el Señor dentro de mí, ¿verdad? Pero al final fue algo maravilloso, ¿no? Y me cambió, ¿sí? Me cambió de tal manera que por eso le sirvo. Yo no le sirvo un nombre, no le sirvo una denominación, no le sirvo más que a Dios. Claro, tengo personas que están arriba de mí, ¿verdad? Pero yo no le sirvo a no le yo le sirvo a Dios. O sea que estamos sirviendo para servirles a ustedes, ¿verdad? Y le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de... A ver, sigue leyendo aquí a mitad. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y del De jebuseo. todos los feos. ¿Y luego?
El Entonces, clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y este será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. fíjate bien, entonces Moisés ya es otra persona, ya se vació, ahora viene el Espíritu Santo y le empieza a llenar y le da ahora sí una comisión para lo que él había nacido. Y a veces muchos de nosotros podemos pasar años y no nos damos cuenta para qué nos quiere Dios. Dios te hizo a ti para algo. Así les digo en la Conre, Dios te hizo para algo, no te hizo para maceta y que estés ahí en el corredor toda la vida. Dios te hizo para algo importante. Pero entonces tú tienes que darte cuenta y vaciarte del mundo para que puedas caminar en el Espíritu. En esos años él se vació, se encontró al Señor, al Espíritu Santo, y le habló. Le dice: ahora ya estás listo, ahora te voy a preparar, te voy a llenar para que vayas y saques a un pueblo. Pero dice: ¿quién soy yo? Y, Dice, pero Dios le dice: yo estaré contigo. y- Y a veces no creemos que Él está con nosotros. Dice: ay, no, ¿cómo? Yo no sé. Se tartamudeaba Moisés. Yo no sé. ¿Y qué voy a hacer? Y no te das cuenta que Dios está contigo. Si Dios te está enviando es porque Dios está contigo. amén. Y Él te va a ayudar para que salgas adelante en todo eso, esa misión que Dios Amén, te está amén. dando. Y fíjate esto, si él hubiera llamado al Señor inmediatamente que salió de Egipto, Moisés, yo te envío para que saques a mi pueblo. Él lo podía haber hecho el Señor, ¿y por qué no lo hizo? Porque estaba lleno del mundo. Sí, Señor, échamelos, ahorita voy y les doy en toda la torre a los egipcios. Al cabo yo conozco Al Egipto, cabo yo conozco conozco a Egipto, faraones de mi familia, así es de que yo los conozco, yo ya lo puedo hago, hacerlo, porque yo puedo, yo la hago. Sí, órale, envíame, Señor. sin Dios no podemos Por eso, hasta absolutamente. que él se volvió humilde en su corazón y sintió una necesidad de ser lleno de Dios, del Espíritu Santo, empezó a cumplirse la misión para el cual él había nacido. ¿Me comprendes? Entonces tú no sabes, hombre o mujer que me estás oyendo, o tus hijos en la familia, lo que puede hacer Dios con ustedes. Y si no se vacía, pueden pasar más años y más años y no sé cuánto tiempo y venga el Señor. O tú decides ya basta de llenarme estas cosas del mundo. Oh, estás lleno del mol, estás lleno de ira, de enojo, de un montón de cosas, de pleitos, de O de mi ego. razón, de tu ego. Entonces, pues Dios no te va a hablar y tú estás: háblame, Señor, y todos los días: háblame, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? Porque estás lleno. Dice: sí, hijo, te quiero hablar y te quiero llenar, pero no puedo hasta que te vacíes. ¿Me comprendes? ¿Quieres andar? ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres estar cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer? Tienes que vaciarte, si no, no lo vas a hacer. Por eso te digo que hagas una lista muy sincera de que tienes que vaciarte. Deseos de poder, prepotencia, dinero, poder, no sé qué cosas piensas, ¿no? Y ahorita, Tienes que vaciarte. ahorita ¿verdad? estaba recordando la parábola del publicano y el siervo, es que estaba hablando delante de Dios, y Jesús les habla esa parábola, ¿no? De que dice que estaban dos ahí orando y que uno le dice: Señor, yo soy bueno, yo cumplo mis mandamientos, los mandamientos, y yo ayuno, yo doy ofrenda, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, ¿no? Y gracias porque no soy como este publicano, Señor, que está mal, o sea, comparándose, ¿no? Entonces Dios vio el corazón del publicano que se arrepintió. Señor, yo he robado a tantos, yo he hecho tanto mal, perdóname, ayúdame, Señor. Y que estaba
estaban los dos y le dijo, ¿quién fue el que fue justificado? Pues aquel que está humillado reconociendo sus pecados, pero el que dijo, yo soy muy bueno, yo hago esto. No, es que ninguno es bueno, todos tenemos fallas, por eso es que tenemos que ir diario a la presencia de Dios para que nos quite todas esas cosas que nos están separando de Dios o que no nos dejan avanzar. Y si tenemos un corazón humilde reconociendo esas situaciones que tenemos, a lo mejor no nos damos cuenta, pero decirle al Señor, repélame qué es lo que estoy haciendo mal. Háblame porque te necesito. Si lo hacemos así, estamos reconociendo que solamente Él lo puede hacer y Él nos puede llenar y Él nos puede sacar adelante. No nosotros por nuestro propio ego, por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias obras. No, no, no. Fíjate, por Dios. ahora digo, ¿por qué no se apagaba la zarza? Está raro, ¿no? ¿Por qué no se apagaba la zarza que le alimentaba el fuego ese? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es como fuego abrasador. Cuando viene el Espíritu Santo te empieza a llenar y sientes unos deseos de servir a Dios, de predicar, de hablar, de vivir para Dios y te olvidas del mal porque empiezas a ser llenado y empiezas a caminar en el Espíritu. El combustible es el Espíritu Santo. Mira, ve ahí en Lucas 3:16. Dice, y respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Órale, el Espíritu Santo y fuego. O sea, viene el Espíritu Santo, te llena, te bautiza con la señal de hablar en otras lenguas. Luego voy a orar por eso, para que alguien reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Y fuego, un fuego abrasador, un fuego que te dice, órale, yo quiero predicar, yo quiero en el nombre de Jesús que se realicen milagros, señales, prodigios, dependencia de Dios total, dependencia de Dios total, porque viene Cristo. Y Él viene por los que 100% dependen de Él, no un 80, no un 90, no un 95, sino los que ya se vaciaron, se llenaron y viven para Él. Es por los que viene el Señor, ¿me oyes? Amén. Y Él sabe quiénes son. De ahí yo también, eso es para mí también, para mi esposa y mis hijos, qué tan llenos estamos todavía de la influencia del mundo, de la inteligencia artificial, de las computadoras, de los problemas que eso controla nuestra vida. Y si no nos vaciamos, vamos a tener un problema, nos tenemos que llenar de Dios, porque ahorita va a haber una división entre los que no son de Dios y los que son. Yo hice una predicación acerca del sello de Dios, los que tienen el sello de Dios y los que van a tener el sello de la bestia. 666, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero ahí se va a hacer una división, ¿verdad? Porque inclusive, desgraciadamente, va a haber gente que va a dejar al Señor, ¿verdad? La apostasía y todo eso, ¿verdad? Pero tenemos que, me estás escuchando, afírmate en Dios, afírmate en el Espíritu Santo, busca del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo se aparece como fuego, ¿verdad? Y como luz, y guiaba al pueblo de Israel. Ellos seguían la nube y seguían el fuego en la noche. Si tú ves ahí en Números, tú te vas a dar cuenta de esto. Mira, busca Números capítulo 9, ¿verdad? Números 9, 17 al 23. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Bueno, aquí es mejor desde aquí. Dice el 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor,
Los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo a pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, y si había estado día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor como el Señor les había dicho por medio de Moisés. Bueno, yo veo aquí la mano de Dios y el Espíritu Santo guiando un pueblo de 3 millones, Alma. Ahora, no sé, pero ellos podían entender y sabían que era Dios que los estaba moviendo. Porque ahora estamos en Cristo, supone que tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué no entendemos cuando Dios nos quiere mover o no mover? Queremos hacer todavía lo que se nos antoja. Y ese es un gran problema de no caminar en el Espíritu. Ellos caminaban guiados por la nube y ellos no habían nacido de nuevo, no tenían a Jesús en su corazón. Ciertamente era el pueblo de Dios. Los puedes ver caminando ahí en el desierto. Pero cuando la nube se levantaba, ellos caminaban porque eran guiados por el Espíritu. Y ellos caminaban y caminaban hasta que Dios les decía, aquí se tienen que quedar. Y la nube se podía parar un tiempo ahí y ellos seguían ahí estacionados hasta que yo lo levantaba otra vez. Y por la noche pareció una columna de fuego. ¿Por qué fuego? Pues para darles calor, para darles luz, ¿verdad? Porque no había lámparas como aquí en la ciudad. Entonces daba luz, entonces en la noche podían andar por ahí y ver cuando estaba oscuro. Qué bueno era Dios, ¿verdad? Y sabes que en el desierto varía mucho la temperatura. En el día puede llegar hasta cerca de 50 grados centígrados. Por eso les ponía la nube para que no estuviera tan caliente. Sí, para que no estuviera tan caliente. Y en la noche baja la temperatura bajo 0 centígrados, ¿ves? Entonces es una situación difícil vivir en el desierto, no nada más por la falta de agua, sino por los bruscos cambios de temperatura. Entonces ellos podían caminar de ese modo guiados por el Espíritu y sobrevivieron 40 años, ¿imaginas? Porque eran guiados por el Espíritu. Entonces el Espíritu se manifestó como fuego y apareció en lo alto, fíjate, ahí en Hechos capítulo 2, eso ya lo hemos leído mucho, en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 y 4, Hechos 2, 3 y 4. Dice, Dice, bueno, 2, 3 y 4. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio de que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fíjate nada más, otra vez vuelve a salir el fuego, ¿te das cuenta? Sale ahí en la zarza, otra vez el fuego está. En los 40 años con el Cristo de Rey caminando, tú puedes decir, bueno, es que eso era para el Antiguo Testamento, pero ¿qué en el Nuevo Testamento? Lo mismo, el Espíritu Santo se manifiesta para que ellos caminen, sigan caminando, ¿verdad? Luz, fuego, calor, fuego abrasador del Espíritu Santo sobre la vida de las personas de nuevo para predicar la palabra. ¿Tú me comprendes? Y entonces empieza la iglesia a marchar y ahí se extendió todas las naciones del mundo. Empezó a caminar y a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces
vienen milagros, señales y bautismos, así como son bautizados ese día con la señal de hablar en otras lenguas. Pero es que aquí en el versículo 1 del 2 dice que ellos estaban juntos, unidos en una sola alma. Unánimes quiere decir una sola alma, pero hay veces que no estamos unidos en una sola alma. Ese es el Estamos problema, eso con divide la enojo, familia, con claro. falta de perdón, con siempre estando peleándonos unos con otros, desacuerdos unos con otros y no se sanan esos desacuerdos, no pueden ver qué es lo que está haciendo Dios. Por eso es que no se manifiesta a veces el Espíritu Santo. Cuando empiezan a caminar de acuerdo, buscando a Dios, no sé cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en tu familia, pero se va a manifestar. Claro. Lo vas a ver. Ahorita últimamente hemos visto muchos milagros de sanidad. Hemos orado por muchas personas de cosas mortales y han sanado, ¿verdad, Alma? Aún Amén. a distancia, personas en México, que estaban ahí en México, personas aquí, una hermana que le operaron de su corazón y salió, es una maravilla porque le sacaron el corazón, se lo volvieron a poner y etcétera, etcétera, ¿no? Pero otras personas que estaban muy enfermas y nos pusimos a orar. Yo tengo un grupo de intercesión, no muy grande, pero todos intercedemos. Toda la semana estamos orando, intercediendo. Y recordando las peticiones. Y recordando las estamos peticiones orando. por las que oramos, ¿verdad? Pero ahí en Lucas, en el capítulo 24, versículo 32, ¿verdad? Lucas 24, 32. Dice en el 32, dice, y se decían, dice, desde el 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entonces venía Jesús ya que había resucitado por el camino de Maús. Y venía con unos discípulos, pero no lo reconocían, porque ellos estaban todos deprimidos. Ya tronó, ya se acabó esto, ¿no? Iban para estar juntos, pero él les empezó a abrir las escrituras y les dijo. Y ellos empezaron a sentir, porque tenían al Espíritu Santo y por tanto sentían, ¿ves? Aún no habían sido bautizados, pero ya tenían al Espíritu Santo, Alma. Y entonces ellos sentían algo. Por eso aquí, cuando ellos llegaron y se apareció Jesús a ellos, dijeron, no ardía nuestro corazón el fuego del Espíritu Santo que estaba latente en sus corazones. El fuego del Espíritu Santo está latente en tu corazón también, esperando que tú le empieces a buscar, que le eches ganas, ¿ves? Ahora, el Espíritu Santo te da pureza a tu vida. Cuando viene el Espíritu Santo, te da pureza. Si ves, mira, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11. Dice, y esto eran algunos, pero ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Él viene el Espíritu Santo, Él te lava. Te lava de las cosas del mundo, de la contaminación del mundo, para que lo eches fuera y ahora puedas vivir realmente caminando en el Espíritu, no religiosamente, sino caminando como Dios nos hizo, para lo que nos hizo, ¿me comprendes? Entonces, y ahí tú vas a entender muchas cosas. Dios va a purificar tu corazón y en el momento que tu corazón sea purificado, tú vas a entender cosas que no entendías, porque lo que tenías lleno te obligaba a que pensaras en esas cosas y por tanto no podías caminar porque no pensabas en las cosas del Espíritu, porque no podías, porque estabas lleno de otras cosas. Es el tema de hoy, ¿verdad? Ahora, cuando tú ya viene eso a tu vida, el Espíritu te va a guiar, ¿ves? Mira, ve Juan 3:8. ¿Ah? Juan capítulo 3, versículo 8.
Juan 3:8. Juan 3:8. ¿Está? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espérate. Dice quiere que cuando decir eso? nacimos de nuevo, este es Nicodemo cuando nació de nuevo. Ajá, Cuando Nicodemo, nacimos cuando de nace de nuevo, nuevo. recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dios quiere llenarnos de su Espíritu. Amén. Y Nicodemo era maestro de la palabra. Dice, no, yo ya sé un montón de las escrituras. No sabía nada. Le dijo, tú vienes de noche, le dijo el Señor. Bueno, le digo que venía de noche, ahí en Juan 3, por dos razones. Una de ellas porque él venía a escondidas de los judíos, ¿verdad? Pero la otra venía de noche porque no sabía nada del Espíritu. Nada, no sabía nada del Espíritu. Entonces, cuando él le habla y le da la revelación de lo que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Entonces, entonces aquí le está diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Cuando tú empiezas a caminar con el Espíritu, ni en cuenta para dónde vas, ni por dónde vas. Pero el Espíritu te empieza a guiar, así como el pueblo de Israel era guiado en el desierto, ellos no sabían nada hasta que llegaron a la tierra prometida y Dios los metió en la tierra prometida. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo hacer con nosotros, pero no nos dejamos porque yo tengo que saber por dónde voy, tengo que saber exactamente mi dirección y lo que tengo que hacer. Poco a poco el Espíritu Santo te va revelando, te revelará para que camines de punto a punto, a punto, a punto, a punto, a punto, hasta que llegues a donde Él quiere que tú llegues. Y es que ¿Sí? Yo tenía muchos deseos, por ejemplo, de ir a España. No, y ahí en mi casa en México tenía una oficinita chiquita, mi escritorio, mi computadora, y tenía un mapa y me puse a orar por España. Yo oraba por España. Señor, estoy seguro que tú me vas a mandar a España. Y yo creo que el Señor se reía de mí, ¿verdad? Y yo, Señor, y luego empecé a soñar, soñaba con España casi todos los días, veía las calles de España, los farolitos, las casas, veía la gente, estoy seguro que voy a ir a España, ¿verdad? Luego un día sueño un nombre, Lérida. Dije, no, nunca había oído ese nombre de Lérida. Le digo, Alma, mira, Lérida, ¿no será Mérida? Digo, no, Lérida. Empezamos a buscar en un mapa de España y encontramos una ciudad que se llama Lérida, que está cerca de Barcelona, ¿verdad? Pero ¿saben una surprise? Dios no me quería mandar ahí. Y un día me dijo, se agarra tus chivas y te me vas a Estados Unidos. ¿Yo qué? Yo había venido mucho a Estados Unidos, trabajaba en Mexicana Aviación, tenía mis visas, entraba cada rato, salía, venía a comprar y hacía un montón de cosas, pero nunca me imaginé que Dios me iba a traer a Estados Unidos. Yo ni me lo imaginaba, yo quería ir a España. El deseo de mi corazón era ir a España y no venir a Estados Unidos. ¿Cómo ven? Entonces me acordé de este versículo que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu, déjate mover por el Espíritu Santo. Él te va a meter al lugar donde Él quiere y te va a ir muy bien, muy bien. Vas a tener eso tú, tu esposa, tus hijos, van a ser bendecidos. No es donde tú desees, donde tú quieras. Cuando Él te mueva, tú vas a saber que es Él y te va a mover y vas a estar en el punto exacto caminando con el Espíritu. Que Dios les bendiga. Padre, yo te pido en esta hora por todos mis hermanos, que en el nombre de Jesucristo tú les ayudes a aprender a caminar en el Espíritu, para que tengan victoria, para que todo les salga bien, para que estén en armonía, para que vivan felices, Señor, esperando tu retorno, Señor, para que cuando tú llegues estemos listos, Señor, si es que vienes en este tiempo, que yo creo que vienes en este tiempo, y podamos llegar contigo caminando desde ahorita en el Espíritu, caminando en el reino de Dios, no esperando a morir para entrar al reino de Dios, sino entrar desde ahorita en el reino de Dios, caminando guiado por el Espíritu. Ayúdanos que nuestras familias, mi esposa, mis hijos, caminemos guiados por tu Santo Espíritu hasta que lleguemos ahí
porque únicamente estamos de paso en esta tierra. Sí, sí. Únicamente venimos de paso en esta tierra y Señor, no es el lugar definitivo donde vamos a estar, porque tú vas a venir por nosotros, Señor, y nos vas a recoger y nos vas a llevar contigo en medio de todo esto horrible. Sácanos la información del mundo que nos ha hecho daño, esas ideas que nos han metido personas del mundo. Limpia mi corazón, dile, limpia mi corazón, limpia Espíritu Santo, como limpiaste el corazón de Moisés y te pude encontrar ahí en el arca, y tú le mandaste la misión más grande que él tuvo en su vida, y era 3 millones de personas, ser líder de 3 millones, Señor. En el nombre de Jesús, limpia nuestro corazón, te entregamos todo eso, Señor, y revélanos qué tenemos para sacarlo de nuestro corazón. Te damos gracias, Dios bendito, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima. Caminen en el Espíritu.